desde la hermana República de Chiapas. Bello Palenque, la tierra donde vive el viejito, donde vive el Señor que nos dio la oportunidad de tener una pensión a los que tenemos 65 y más. No sé si todo lo demás que haga estaba mal, pero lo que haya hecho estaba, pero eso fue muy bueno. Se lo agradezco mucho que nos dio una pensioncita, ¿verdad? Qué gusto saludarles a los que me conocen, creo que todos me conocen. ¿Hay alguien que no estaba aquí cuando yo he venido a predicar? Levante la mano. Uno, ay no, sí. Todos ya me conocen. Bueno, mi nombre es José Santos Castañeda, me acompaña mi esposa y estamos aquí por un trámite. Vamos y venimos cuando podemos y cuando vamos y venimos y Dios nos da la oportunidad, venimos y compartimos aquí o allá en la presa. Hoy me tocaba en la presa, pero no coincidió la fecha, entonces ya tenían un predicador cuando avisé, entonces pues el pastor, el doctor me dice acá con nosotros. Entonces yo encantado de compartir con ustedes cada vez que vengo y que ustedes me aguantan cuando predico. Soy muy directo, ¿no? Y ustedes me aguantan, me entienden, cuando menos entienden que lo que les comparto se los comparto de mi corazón. Se los comparto de mi corazón, no peleo doctrinas, no peleo nada de eso, solo de mi corazón les comparto lo que dice la palabra del Señor y esperando siempre les sea de bendición. Si el tiempo me alcanza, hoy predicaré en National City, ahí compartiré. Así de que saliendo de aquí me voy corriendo y ya el pastor orará por ustedes y les dará la bendición. Pero yo hoy voy, y por cierto, voy a predicar de una de las predicaciones que voy a usar más textos de la Biblia, curiosamente, el Salmo 73. Voy a comenzar con el verso 1 y 2. Es un salmo hermoso, el Salmo 73. Y voy a hablar sobre el camino de la resiliencia espiritual. El camino de la resiliencia espiritual. Es una palabra muy de moda en esta última época, en el tema de el tema sociológico, psicológico, en el tema de la resistencia humana, la palabra resiliencia. Y lo que la palabra resiliencia significa en términos generales es la gente que es capaz de salir adelante en las peores circunstancias. Esa es la gente resiliente, la gente que aguanta vara, la gente que no se dobla, la gente que lucha. Por ejemplo, las mujeres en la maternidad son resilientes. Un hombre se queda solo con 3, 4 muchachos, hijos, y se vuelve loco, no sabe cómo hacerle para trabajar, vivir y cuidar hijos. Y una mujer se queda sola con 2, 3, 4 hijos y sale adelante. ¿Cómo le hace? Se supone que es más débil, más frágil. Pero lo resuelve, porque las mujeres son resilientes en relación a la maternidad. O sea, luchan. No, a lo mejor no tienen el temperamento paternal para formar a sus hijos con cierta autoridad. Lloran, patean, dicen yo que te di la vida, yo que te parí, y le sacan toda su historia, ¿no? O sea, son así dramáticas, son muy dramáticas, pero son muy resilientes. Lo que los hombres no somos, ¿verdad? Callamos, aguantamos, tenemos un tipo de resiliencia. Nosotros estamos sin trabajo, no tenemos dinero y sabemos que de alguna forma lo vamos a resolver. La señora se come las uñas, ¿qué vamos a hacer? Y uno dice, no, vamos a salir adelante. El hombre no se pone a llorar porque no hay dinero, o sea, tiene otro tipo de resiliencia, ¿no? Entonces, al final, en el camino de Dios, también se requiere resiliencia porque si uno no tiene resiliencia, a los primeros problemas se aleja del Señor, se va de la iglesia. Se pierde. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a luchar. Está acostumbrado a luchar por la familia, por el trabajo, pero no por Dios. Está acostumbrado a luchar por muchas cosas materiales, pero no por las espirituales. Entonces, mucho fracaso cristiano tiene que ver con la falta de resiliencia para entender que el camino de Dios no siempre será miel sobre hojuelas, no siempre será sencillo. No siempre será fácil. El camino de Dios no te promete que los pastores somos perfectos, que la iglesia es perfecta, que en la iglesia hay puros santos. Hay uno que otro demonio que se cuela.
y otros que parecen demonios, pero son santos, porque fueron lavados con la sangre de Cristo. Están medio así, zancochadones, pero son hijos de Dios. Tienes que tenerles paciencia y tolerarlos, porque al final también te toleran a ti. Entonces, el camino de la resiliencia es permanecer a pesar de las circunstancias negativas. Y los primeros 2 versículos del Salmo 73, que es un salmo de los 12 salmos que escribió Asaf. Asaf fue uno de los 3 principales, el principal de los 3 principales que dirigía la alabanza y la adoración en el tabernáculo en el tiempo de David. David lo eligió. Asaf es un personaje sobresaliente en el inicio, cuando no había templo. El templo vino con Salomón. Antes, cuando era el tabernáculo con David, es cuando Asaf está allí. Asaf es el líder de los que traen los címbalos, es el líder de la alabanza. Este mensaje sobre todo será para ustedes que estaban aquí arriba, en un sentido particular, porque voy a predicar de un homólogo de ustedes, de alguien que se dedicaba a lo mismo que ustedes se dedican cuando están aquí arriba, pero que nos sirve a todos nosotros. ¿Está bien, hermano? Dice el texto, el Salmo 73, 1 y 2. Ciertamente Dios es ¿qué? ¿Dios es qué? Dios es bueno. Este pasaje comienza estableciendo quién es Dios. Y Dios es bueno, independientemente de lo que la gente piense. La gente adora muchos dioses. Algunos son muy malos, algunos son perseguidores, algunos son malvados. Pero el Dios que nosotros tenemos es un Dios. Y eso nunca lo debe de olvidar, porque cuando nos olvidamos es cuando renegamos de Dios. Y siempre tiene que recordar que Dios es bueno. Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Y luego viene el contraste, la yuxtaposición, la parte contraria, el día y la noche. El día Dios es bueno, la noche, verso 2. En cuanto a mí, casi, ¿qué palabra sigue? Resbalaron, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Esa es una costumbre de la literatura hebraica, el repetir las cosas 2 veces para decir es cierto. Entonces hay una reiteración. Por eso dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Está diciendo exactamente lo mismo. Y él está diciendo, Dios es bueno, pero en cuanto a mí, por poco y me pierdo. Por poco y me alejo. Y está hablando el líder principal de la adoración en el lugar más santo, en el lugar más exclusivo, en el lugar más profundo de la adoración al Dios verdadero, el tabernáculo de Jehová. Y él dice, yo entiendo que Dios es bueno, pero en cuanto a mí, claro, está hablando hacia atrás mirando el pasado, en cuanto a mí, yo por poco me pierdo. Asaf significa el que junta a la gente, el que la reúne, el colector. Al final, en Crónicas, se menciona que él era un vidente, en 2 de Crónicas 29:30. O sea, que estaba dirigiendo la alabanza termina siendo alguien con una visión profética. Alguien que termina viendo lo que los demás no ven y conociendo lo que los demás no conocen. Pero entre que fue entrenado para servir como levita en el altar, a convertirse en un vidente de Dios, hay un camino que se llama el camino de la resiliencia espiritual. No eres profeta solo porque alguien te dijo que eres profeta. Tienes un don, tienes uno de los 5 ministerios, porque pasaste por un proceso de formación que comienza en la iglesia, que comienza con lo pequeño, y en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Los grandes predicadores, los grandes maestros, los grandes siervos de Dios, las grandes siervas de Dios, comenzaron en una iglesia sirviendo como cualquier otra persona. Hay un proceso, y ese proceso requiere entendimiento de que el camino de Dios no siempre es sencillo. Y los versículos que voy a leer van a ser intercalados, no van a ir en secuencia, pero partimos con el 1, Dios es bueno, seguimos con el 2, la crisis de la resiliencia espiritual. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. O sea,
Todos nosotros pasaremos en algún momento por una etapa en la cual sentimos que ya no podemos, o que ya no vale la pena, o que Dios no es bueno, o que Dios es injusto. Y hay una razón por la cual los seres humanos fracasamos y los cristianos flaqueamos, se llama razonamiento natural. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y que el Hijo de Dios tiene que ser una persona con entendimiento espiritual, porque las cosas espirituales, dice, se deben discernir espiritualmente. El problema es cuando razonamos a Dios y razonamos la experiencia cristiana y razonamos lo que pasa en el mundo desde un punto de vista natural. O sea, nos volvemos solamente seres racionales. Y todos los seres humanos somos seres racionales. Pero la palabra de Dios y el camino de Dios va más allá de la razón. No es contra la razón. El camino de Dios no es contrario a la razón, pero es superior a la razón. Va más allá de lo que la mente puede entender o puede conocer. Y eso es importante que lo entendamos. Que esta persona, dice el verso 3, vamos a ir allí, del verso 3 en adelante. Él dice, porque hay un problema. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo una crisis? Dice, porque tuve ¿qué? Léalo fuerte, porque tuve. ¿De quién tuve envidia? ¿Cómo es posible si decimos que nosotros somos hijos de Dios, pero de repente fracasamos cuando empezamos a sentir envidia de lo que tienen los malos y que a veces los buenos no tenemos? Dice, tuve envidia de los arrogantes, viendo, ¿qué es lo que vio que ellos tenían? Prosperidad. Y a veces nosotros no tenemos un buen carro. Bueno, a veces no tenemos ni carro, a veces tenemos bicicleta y a veces ni bicicleta, porque en Tijuana las bicicletas no sirven, puras subidas y bajadas. Y entonces decimos, ¿cómo es posible que los malos tengan y los buenos no tengamos? Y pensamos, ¿acaso Dios los ama más a ellos que a nosotros? ¿O por qué? Entonces tuve envidia de los malos y desde la vista humana de él dijo, y yo veo que ellos son muy felices. Yo veo que ellos son muy felices, los malos son muy felices. Festean, pistean, bailean, sangolotean, los ves contentos. Y ves a tanto cristiano lloroso, amargo, triste, cabizbajo, meditabundo, arrastrando la cobija, cacheteando el pavimento por la calle de la amargura. Y dice, no, ¿cómo es posible que este sea un hijo de Dios? Y tiene una cara de mírame y no me tientes, o de carita de limón chupado, o se la pasa llorando todo el tiempo. Y los inconversos son tan felices, tan contentos, andan bien alegre, ¿no? Con una botella de caña en la mano gritando viva Zapata. Bueno, eso era antes, no, ahora ya es más moderno. Pero son contentos. Entonces dijo él, yo tuve un problema, tuve una crisis cuando vi lo bien que le iba a los malos y lo mal que le iba a los buenos. Y voy a parafrasear los siguientes versículos. El 4, no se preocupan por la otra vida y se ven saludables. 5, les va mejor que a los demás. 6, son violentos y soberbios. 7, disfrutan de la vida a manos llenas. 8, son groseros, burlones y planean puras maldades. 9, se burlan de lo celestial y se sienten dueños del mundo. 11 y 12, ellos piensan dentro de sí, a Dios ni siquiera le importamos, Él ni siquiera sabe lo que hacemos. Y 12, ¿verdad? El malo prospera y parece que no tiene ninguna preocupación. Parece que no tiene ninguna preocupación. Y yo no siento lo duro, sino lo tupido. Ya no quiero queso, sino salir de la ratonera. Bueno, mi papá era muy bueno para los dichos y creo que algo se me pegó. Entonces, Asaf, que es un hombre espiritual, que sirve en un campo espiritual, que reúne a los demás y los lleva adelante, porque esa es la diferencia con la adoración cristiana.
que en la adoración cristiana tú vas delante con la administración. Cuando un pastor pastorea ovejas, va delante y las ovejas le siguen. A las chivas hay que arriarlas con un palo. Pero un buen director de alabanza no tiene que regañar a la gente, no la tiene que maltratar, no la tiene que obligar a que aplauda, no la tiene que obligar a que adore, no la tiene que obligar, o sea, solamente va adelante y la gente lo sigue y la gente eleva. No tiene que estar diciendo haz esto, haz lo otro, haz aquello, o sea, déjame orar, pues no me digas tanto. O sea, que haz esto y haz aquello, y no hagas esto y haz esto, y a qué horas voy a dejar de oírte para poder orar. O sea, tú solo canta, tú solo adora y yo le sigo. O sea, tú vete adelante, no me arríes, tú vete adelante y yo te sigo. Eso es un adorador, eso es un guiador de la alabanza, el que dice la Biblia que va adelante para guiar al pueblo en la fiesta. Y entonces, este hombre entra en esta crisis, versos 13 y 14. Ya es un razonamiento pavoroso, terrible, que me da miedo pensar cuántos cristianos hemos llegado a pensar esto, versos 13 y 14. Cuando dice verdaderamente esa palabra, es terrible. ¿Cómo dice ahí? En vano. O sea, ¿de qué carambas me sirve a mí servir a Dios? Ofrendo, diezmo, colaboro, participo, ayudo, visito enfermos. Y al final, ¿qué me toca a mí? ¿A mí quién me ayuda cuando estoy en problemas? ¿A quién me visita? ¿A mí quién me visita cuando estoy enfermo? ¿A mí quién me da cuando no tengo? ¿Me está entendiendo? Y entonces decimos, en vano yo sirvo a Dios. Servir a Dios no sirve de nada, es lo que está diciendo. No sirve de nada, en vano. He limpiado mi corazón. Yo me esfuerzo por ser bueno y de todas maneras no me va bien. Y el malo se esfuerza por ser malo y le va bien. Él está haciendo un razonamiento racional, humano. Y he lavado mis manos en inocencia. O sea, no hay maldad en mis actos. Pero he sido azotado. ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué más he recibido? Castigado. Como que pasó una enfermedad, como que la señora lo dejó, como que los hijos lo maltrataron, como que se quedó sin dinero. Algo le pasó, pero de repente se dio cuenta que la vida que estaba viviendo le estaba yendo muy mal. Y el cristiano está contento cuando le va bien. El problema es cuando al cristiano le va mal. Cuando le va mal es cuando se ponen las peras de 25. Porque mientras uno está contento, todo está bien. Amar a Dios es fácil cuando todo está bien. Cuando tienes buenos hijos, buena casa, buen trabajo, buen esposo, buena esposa, buena economía, buenos vecinos, tus buenos padres. Es fácil ser cristiano. Pero cuando tienes malos hijos, cuando tienes mal esposo, mala esposa, cuando tienes problemas, cuando no tienes dinero, cuando no te alcanza para pagar las deudas, entonces volteas al cielo y dices, yo soy fiel con los diezmos, yo asisto a la iglesia, ¿y qué está pasando? Y estoy ahora enfermo. Y es terrible el verso 21 y 22. Cuando usted empieza a razonar las cosas malas que le están pasando y que le debían de pasar al vecino que es malo y que no le pasan y le pasan a usted que es bueno, entonces su corazón se llena ¿de qué? De amargura. ¿Usted ha leído ya el Salmo 73? Se llena de amargura. El que está dirigiendo la alabanza, el líder, el mero, el que cuando canta se siente en la presencia. Eso era Asaf, y dice, mi corazón se llenó de amargura, se volvió amargo. La palabra amargura expresa que tu rostro y tu corazón se vuelven duros, se vuelven insoportables, intolerantes. Y dice, en mi corazón yo sentía punzada, porque los problemas racionales, experimentales se vuelven emocionales, y los problemas emocionales regresan en acciones físicas, nos enferma. Por eso hay cristianos que no se enferman de nada porque son felices,
tengan o no tengan, son felices. Ellos, ¿con qué frijolitos? Son felices, no son conformistas, entienden que a veces que nada el pato y a veces que nada. Entonces lo entienden y ellos no se enferman, pero el que siempre está con, y empieza con dolores en el estómago, y empieza con acidez, y empieza con agruras, y empieza con dolor de estómago, y empieza con dolor de cabeza, y ya se le subió la presión, y que se le baja la presión, bueno, ¿por qué? Porque todos los problemas que razonamos, como pensamos, afectan nuestras emociones, y nuestras emociones regresan a enfermar nuestro cuerpo. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos estar contentos en todo tiempo. Y el verso 22, en una mirada para atrás, en el autodescubrimiento final, dice: qué torpe era yo. Qué torpe era yo. Era tan torpe que no entendía. Era como un burro. Era un burro. Era una bestia. El racional entendió que esa racionalidad no era otra cosa que irracionalidad. ¡Qué paradoja! ¡Qué paradoja! Esa gente que tanto juzga, que tanto critica, termina convirtiéndose en necia, porque no entiende lo espiritual. Dice: yo era torpe. Regresémonos al verso 17. Yo era torpe, era tonto, hasta el verso 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios. ¿Sabe cuándo se pierde la racionalidad humana y se entra a la racionalidad espiritual? Cuando entramos a la casa de Dios. Uno tiene que decidir en los tiempos de crisis. Esa es la diferencia entre la resiliencia espiritual y el abandono de la fe. El que abandona la fe, abandona la iglesia. La persona que tiene resiliencia espiritual es aquel que cuando tiene más problemas, como dice Isaías capítulo 6, en el año en que murió el rey Usías, cuando murió el primo de Isaías, cuando entra en una crisis de fe porque Usías era un rey bueno y solo se equivocó en una cosa. Cuando entra al templo y quiere ofrecer incienso y le sale lepra y muere de eso y Dios no se lo perdona. Y eso sacude la conciencia de Isaías. Isaías es un joven, tal vez de unos 20 años. Es el parteaguas entre lo que pudo ser y no pudo ser. Y entonces decide, en lugar de huir y desanimarse, entrar a la casa de Dios, enfrentarse a Dios en el altar. Y dice la Biblia que cuando entró él al templo, vio a Dios en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y vio la gloria de Dios y la santidad de Dios. Tuvo una triple visión. Tuvo una visión de Dios, tuvo una visión de sí mismo y tuvo una visión del mundo. Entendió todo lo espiritual cuando entró a la casa de Dios. Cuando nosotros dejamos de razonar lo humano y entendemos lo divino, cuando venimos a la casa de Dios, no venimos a escuchar a un hombre, venimos a escuchar la palabra de Dios. No solo venimos a escuchar la palabra de Dios, venimos a experimentar la presencia de Dios. Venimos a experimentar la gloria de Dios. Nadie lo entiende. Nadie racionalmente lo entiende, pero aquí está la presencia de Dios. Y es cuando uno entiende sus necedades, sus torpedades, sus tonterías. Y entonces dice que él entendió, entrando en el santuario, que los malos al final les va a ir mal y a los buenos les va a ir bien. Que no te guíes por la apariencia. El destino de los malos, versos 18 al 20. Caerán en deslizaderos, serán asolados de repente, perecerán, dice, 18 al 20. Dice: ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores.
Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciará su apariencia. Sí, Señor, se ven exitosos. Sí, Señor, parece que todos lo tienen. Sí, Señor, parece que no te necesitan. Pero un día, Señor, a esos soberbios, a esos rebeldes, a esos burladores, Señor, tú los mirarás con desprecio. Y entonces voltearás y me mirarás a mí. Y me mirarás con amor y con compasión. Perecerán consumidos de terrores. El Señor menospreciará su apariencia. ¿Cuál es el destino final de los malos? Verso 27. Verso 27 dice, porque aquí los que se alejan de ti, ¿qué? Y tú destruirás a todos los que de ti se. Pero en cuanto a mí, 25, 26 y 28. 25, 26 y 28 es el regreso a la cordura. Es volver a ser espiritual. Y dice, léanlo conmigo, por favor, porque es para ustedes estos versículos. Léanlo. ¿A quién? A ver, otra vez, léanlo fuerte. ¿A quién tengo yo en los cielos? Si no es a ti. Y ahora dice, y fuera de ti. ¿Qué diferencia del Asaf en crisis al Asaf que entró a la presencia de Dios? En cuanto a mí, fuera de ti, nada deseo. Llévese ese versículo 25 y 26. Esta es una promesa de Dios para los que quieren ser resilientes, los que quieren luchar, los que quieren salir adelante. Verso 23 al 25, la conclusión para los justos a diferencia de los malos. Dice, con todo, a pesar de que andaba arrastrando la cobija, cacheteando el pavimento por la calle de la amargura, con todo, yo siempre estuve contigo. Fíjese lo que está diciendo, con todo, yo siempre estuve contigo. Yo siempre estuve contigo. Hay veces que nosotros sentimos que Dios no está con nosotros, pero Dios está con nosotros. Y aunque no lo sentimos, nosotros estamos con Él. Porque usted fue salvo para la eternidad. Usted no es un hijo de Dios por bueno, es hijo de Dios porque Él lo lavó con la sangre preciosa de su amado Hijo Jesucristo. Es un hijo de Dios porque fue rescatado de su vana manera de vivir. Y los hijos no dejan de ser hijos. Y usted es un hijo de Dios y Dios siempre va a estar con usted, a no ser que se vuelva un apóstata y siga a otros dioses. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Ahora tiene claro que al final siempre Dios va a estar con nosotros en las buenas y en las malas, en la salud o en la enfermedad, en la pobreza o en la riqueza, recuérdelo. Es más el tiempo que ha estado sano que enfermo. Son más los amigos que tiene que enemigos. Es más el tiempo que ha dormido con el estómago lleno que con el estómago vacío. Son más las cosas buenas que le han pasado que las cosas malas. No se queje, Dios es bueno. No llore por lo malo, dele gracias a Dios por lo bueno. Alabe y bendiga el nombre de Jehová, porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Y grande es su misericordia. Y un día me recibirás arriba en gloria. Por eso dice,
¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Fuera de ti, nada, nada deseo. Concluyo con el Salmo 121, verso 1 de Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El camino de la resiliencia espiritual es el camino donde nosotros entendemos quiénes somos y quién es Dios. Y que Dios nunca nos va a dejar. Aunque a veces nos sintamos solos, nunca nos va a dejar. Aunque a veces decepcionemos, Él no nos va a dejar. Nosotros podemos decepcionarle, pero Él nunca nos va a decepcionar. Hermanos de la alabanza, por favor. Él nunca nos va a dejar. Si mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Hermana, hermano, amigo, amiga, usted no está solo. Nunca ha estado solo. Dios está más cerca que su propia piel. Dios está a su lado. Podemos sentir su respirar. Podemos sentir su presencia. Lo que el Señor me dio para ustedes hoy para predicarles es que en estos tiempos de crisis aprendan a confiar en Dios. Reconozcan al Señor como el Señor que suple toda necesidad. Y en los tiempos de dolor, de pérdida, de muerte, en los tiempos de angustia, en los tiempos de crisis, alabe y bendiga el nombre del Señor. Y diga: el Señor da, el Señor quita. Sea el nombre del Señor bendito. Y a su nombre. Y a su nombre. Póngase de pie. Y quiero invitarle a que le dé un aplauso mirando al cielo al que vive y reina.